Hola, hoy vamos a hablar del miedo. Antes de empezar, les quiero recordar la importancia de suscribirse al canal y darle el me gusta a este video. Vamos a definir miedo. Miedo es una emoción, una sensación angustiosa que nos alerta sobre algún peligro que puede ser real o puede ser imaginario. El ser humano le puede tener miedo a muchas cosas. Todos los seres humanos sentimos miedo, miedo a cosas, a objetos, a situaciones, a personas. Algunos le tienen miedo a los ratones o a los insectos, otros al rechazo o al ridículo. Algunos Algunas otras personas le tienen miedo a sus padres. Este, esta lectura me parece importante reflexionarla. Dice, no se le tiene miedo a la oscuridad, sino a lo que hay dentro de él. No se le tiene miedo a las alturas, sino a caer de las alturas. No se le tiene miedo a las personas que nos rodean, sino al rechazo que ellas puedan manifestarnos. No se le tiene miedo a amar, sino a no ser correspondido. Y así pasan muchas cosas en nuestra vida, que nosotros creemos tenerle miedo a algo y en realidad lo que queremos manifestar es la pérdida de algo. ¿Cómo se manifiesta el miedo? Ah, el miedo se manifiesta, tiene tres niveles o modos de respuesta. Uno, que es el cognitivo, que son las ideas que se nos cruzan por nuestra mente, pensamientos, imágenes negativas. Otro, que es a nivel físico o fisiológico, que es lo que siente nuestro cuerpo. Nos puede dar dolor de estómago, náuseas, em, dolor de cuerpo, se nos reseca la boca, eh, sudamos, nos palpita muy fuerte el corazón. Y a nivel conductual es lo que hacemos, cómo reaccionamos frente a una situación que nos da miedo. Bueno, aquí hablamos de la escala del miedo. ¿Cuál es esa escala del miedo? El miedo puede expresarse con diferente intensidad según la reacción, según lo que sentimos en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos miedo, el cuerpo reacciona sin control, bien sea con la respiración agitada o con las palpitaciones fuertes o con gritos o con dolor de estómago o saliendo a correr. Entonces vamos a ver cuáles son esas escalas, la intensidad que tiene el miedo. Mira, el primero del que vamos a hablar es el susto. El susto es una emoción repentina, pero es intensa y pasa rápido. Eh, en nuestro cuerpo es como, se compara como si fuera un flash, una intención, una emoción fuerte, pero pasa rápido. Ese es un susto. El miedo
es un sentimiento de desconfianza que nos acerca o nos alerta sobre que nos algún riesgo que corremos, así sea imaginario o sea real. El temor, por el contrario, es una sensación fuerte que nos hace huir, es de una intensidad muy alta. La fobia es un temor permanente frente a algún objeto o alguna situación o algunos animales. Sabemos que muchos nos ha acompañado una fobia a algún animal durante toda nuestra vida. El pánico es una emoción extrema que dependiendo de la manera de manifestarlo puede generar una reacción en las personas que están acompañándonos. O sea, generar una reacción colectiva. Cuando tenemos pánico, puede ser que se generen comportamientos agresivos. Y por último, tenemos el horror. El horror es un sentimiento de gran miedo ante algo terrible y atroz. Las posibles reacciones son muy intensas y dolorosas. Según esto, entonces va de lo más leve a lo más fuerte. El susto, el miedo, el temor, la fobia, el pánico y el horror. Es importante entender que el miedo no nos debe avergonzar, no debe avergonzar a las personas porque todos, como les dije hace poco, todos sentimos miedo de algo, ni tampoco es signo de debilidad o de cobardía. ¿En dónde está la valentía? Es valiente cuando uno enfrenta sus miedos. Se dice que una persona es cobarde cuando no hace ni siquiera el esfuerzo para no sentir miedo. ¿Qué podemos hacer para vencer estos miedos? Aquí vamos a hablar sobre unas cositas que podemos nosotros mismos concienciarnos e intentar de dejar de abandonar esos miedos. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a qué le tenemos miedo y por qué tenemos miedo a esto. Miren, yo siempre le tuve miedo y le he tenido miedo a los ratones. Pero ¿por qué si a mí nadie me asustó con ratones? Yo tuve que entender que la primera vez que yo tuve una experiencia con un ratón fue que mi mamá vio un ratón y se llenó de nervios y gritaba y gritaba y gritaba. Y eso me pegó a mí el miedo a los ratones. No porque ni un ratón me ha mordido, ningún. No, ellos cuando uno grita salen corriendo. Y tuve que entender de dónde salió ese miedo. Como segundo punto, tenemos contactar nuestras fortalezas. Entender, no, yo soy capaz, yo puedo hacer. Y lo que les estoy diciendo, venga, un ratón no se me va a mandar a morderme como si fuera un perro. Muy seguramente si yo grito, si yo corro, si yo hago un ruido, el ratón sale corriendo. El tercer punto dice exponerte a eso que temes. O sea, no huir. Debemos darnos cuenta que nosotros somos superiores al miedo y que podemos vencer el miedo. No será tan fácil,
Pero si nosotros nos esforzamos, nos vamos a dar cuenta que si nos enfrentamos no va a pasar nada y que podemos afrontar con valentía ese miedo. Otra manera es de hablar de a lo que le tememos, bien sea con nuestro papá, la mamá, un amigo, una tía, un hermano, y hablar todo lo que tú sientes, todo a lo que se le tiene miedo y ponerse uno cuidado y va a llegar a concluir que no es tan importante ni es tan tenebroso lo que estoy diciendo, que de pronto le ha dado mayor importancia que la que tiene. Y por último, pensemos en esto. El miedo, la mayoría del miedo viven es en nuestra mente. Es de lo que no, vive en lo que tememos. Vive en lo que creemos que va a pasar, pero que no ha pasado. Nosotros pensamos que si apagamos la luz nos va a salir un monstruo, pero por Dios, ¿a quién le ha salido un monstruo? Entonces no tiene caso preocuparnos de cosas que no han ocurrido. No permitamos que el miedo nos controle. Esta lectura me parece propia. Si te fijas, la mayoría de los miedos están en el futuro. De pronto pasa. ¿Quién sabe si pase? Pero ahorita no va a pasar. Ahorita están sucediendo muchas otras cosas de más importancia. Entonces debemos estar en el presente y no en el futuro. Aquí hay un pensamiento de Nelson Mandela que me gusta mucho. Este señor Nelson Mandela fue un activista que luchó durante más de, mm, qué sé yo, 47 años o más, luchando contra el racismo en un país en donde habían solo privilegios para los blancos. Y él venció el miedo a la muerte, venció miedo a que lo pusieran preso, a que lo mandaran a asesinar para luchar por sus ideales. Y él dijo algo, este mensaje lo dejó él. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Dicho de otra manera, el coraje no es, ay, yo no tengo miedo, tengo coraje. No, yo puedo tener miedo, pero si yo venzo el miedo, quiere decir que tengo más coraje que el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Qué bonito pensamiento. Bueno, la actividad va a realizar un dibujo que represente cada nivel del miedo y va a describir la situación. Espero que lo hagan de la manera más clara y bonita. Les deseo mucha suerte. Aquí les he dejado 2 videos de apoyo. Escogí los más lindos. A mí me gustaría que se aprendieran alguno de esos 2. Me gustaría mucho y que me lo manifestaran. ¿Qué les pareció? Les agradezco su atención y espero que los trabajos lleguen a tiempo. Buena suerte. Bye bye.